Los trastornos de conducta alimentaria son trastornos muy graves, con la mayor tasa de mortalidad entre los trastornos psiquiátricos. En un estudio del 2013 del CIS sobre la discriminación en España, el aspecto físico aparece como tercera causa de discriminación, por delante de otras causas como la orientación sexual, religión, nacionalidad y ideas políticas. La discriminación por el aspecto físico produce una mala imagen corporal, es decir, estar a disgusto con el aspecto que tenemos. Aquí se os hago una reflexión. Aquí yo creo que ya no es que lo sufran las enfermas o no. Yo creo que lo sufrimos toda la población, ¿no? Cuántas veces muchos de los que estamos aquí presentes seguramente, pues bueno, nos gustaría ser un poquito diferentes, ¿no? Nos gustaría parecernos a alguien, ¿no? Y todos en nuestro entorno familiar, amistades, todos hablamos de dietas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué estamos insatisfechos todos con nuestros cuerpos o eso, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo creo que esta enfermedad, en todo lo que os vamos a explicar, eso es, también la sufrimos cualquier persona. Vale. Esto es uno de los factores de riesgo principales para desarrollar un trastorno de conducta alimentaria. Otros factores de riesgo son el canon de belleza imperante, la presión social respecto a la imagen, ciertas actitudes que se dan en el entorno de algunos deportes o profesiones, danza, gimnasia rítmica, mundo de la moda o estética. El sistema de tallaje actual no unificado, la existencia de páginas web y otros foros en que se hace apología de la anorexia y de la bulimia. Por todo ello, creemos necesario crear un plan de prevención de trastornos de la conducta alimentaria, así como unas directrices municipales que promuevan una imagen saludable y diversa del cuerpo humano. Los objetivos de dicho plan serían prevenir la aparición del trastorno de conducta alimentaria, facilitar la recuperación de las afectadas y afectados, sensibilizar e informar a la población sobre estos trastornos, mejorar la imagen corporal que tiene la población de sí misma y así su autoestima. ¿Cómo queremos que se haga? Bueno, pues desde el Ayuntamiento ayudar a mitigar los factores de riesgo que pueden conducir al desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria, ya que no existe en la actualidad un plan de prevención a nivel municipal. Cambios de la normativa municipal respecto a los servicios y espacios públicos para minimizar factores de riesgo para el desarrollo del trastorno de conducta alimentaria. Una de las cosas sería eliminar el control de peso en menores de edad en disciplinas deportivas que no se rigen por el peso. Yo ahí quiero comentaros una cosa, no en todos los colegios, pero bueno, sí en la mayoría, el profesor de educación física, que nosotros no le quitamos su importancia a su trabajo, porque al final es igual que un profesor de matemáticas o de química. Pero sí que es verdad que cuando empezamos el curso, bueno, pues se pone una báscula, se mide y se pesa a los críos. Ahí empieza, yo lo sé por experiencia propia, ahí se empieza, bueno, pues a producirse un pequeño bullying, donde se puede desencadenar que caigamos en la enfermedad. En el caso de los niños, entre ellos ya están los piques de que si tú mides 2 centímetros más, tú mides menos, tú tal. Y en el caso de las niñas es, mira, ves, tú estás gordita, tú pesas 40, yo peso 36. Entonces, pues bueno, sí que es verdad, y yo de hecho lo he hablado, bueno, pues con la propia Castro, donde va mi hija, que podría ser una de las cosas que se podrían quitar realmente porque se puede producir mucho daño, porque realmente los críos ya vamos a un pediatra, ¿no? Para eso está el pediatra, para los estados percentiles de nuestros hijos, ¿no? Y bueno, sería una de las cosas que a lo mejor sería muy conveniente poderlas quitar, que realmente no lleva coste ninguno, y poderlo plantear a los centros y evitar, pues bueno, luego unos problemas tanto de bullying como caer en el trastorno de alimentación. Otro punto sería eliminar las básculas en los espacios públicos. Esto os lo digo, porque yo sí sé dónde hay básculas. Muchas de ellas me las ha dicho dónde está mi hija. Lo que yo no entiendo es qué hace una báscula en un centro comercial. Parece que a priori, claro, la gente no le da importancia, pero es verdad, si yo a mi hija, su médica de cabecera, su enfermera, su psicólogo y sus padres, tenemos ocultado el peso, porque ellas no lo tienen por qué saber, ¿por qué mi hija puede ir a un centro comercial, meter una monedita de 20 céntimos y pesarse? Porque puede ser la destrucción, porque a lo mejor mi hija va en una carrera hacia arriba y ese día la ha dado por pesarse, ha visto que engorda 3 kilos y nos vamos para atrás. Vale. Otra cosa es no permitir desfilar a modelos que tengan un índice de masa corporal inferior al 18,5, pues se considera médicamente un peso no saludable. No permitir el uso de maniquís que no se ajusten a los que sería un peso saludable en una persona. Ahí os hago otra referencia, ¿no? A todos nos ha pasado, vamos a una tienda, vemos un maniquí precioso,
Una gabardina, un pantalón, una blusa y ¡uy! ¡Qué blusa más bonita! Vamos a ver, y nos la probamos. Pero ya llevamos un concepto de cómo queda esa blusa en un maniquí. ¡Ay, no nos gusta cómo nos queda puesta! ¿Qué está mal, el maniquí o nosotros? Claro, realmente nos hemos ido ya con una imagen de que bien asienta. Nosotros no somos como el maniquí, porque realmente, si os fijáis, yo no voy a decir el 100%, ni el 90%, ni el 80%, pero seguramente el 70% no rigen las medidas acondicionadas a un maniquí, porque es que en esos maniquís no vamos a encontrar a gente de a pie por la calle, son maniquís irreales, tallas irreales. ¿Vale? Y bueno, no permitir la exposición de imágenes de personas excesivamente delgadas en los espacios públicos, pues la promoción de este ideal estético es un factor determinante en la aparición de los trastornos. Y luego otra cosa muy importante es prohibir la venta de laxantes o diuréticos a menores de edad. Y aquí yo vuelvo a hacer referencia a mi caso personal. Mi hija de 15 años ha confesado, cuando tenía 15 años, que voy a una farmacia y pido diuréticos. ¡Qué bien! Y se los venden. Fenomenal. Ya, pero es que mi hija se puede tomar 5 cajas de diuréticos. Y eso terminamos en que nos vamos a urgencias porque hemos originado un problema. Pero luego el problema está más grave, que va a comprar laxantes y ¡uy! Se los venden. Estamos hablando de un producto además que no va con receta y que encima es caro. Y nos encontramos en la asociación que hay muchas enfermas que se pueden llegar a tomar 70 y 90 laxantes al día. Lo que eso produce es bestial. Yo con mi hija tuve que acudir 3 veces a urgencias por haber tomado laxantes. Sus cuerpos no están preparados. Entonces, a ver si podríamos intentar evitar. Y ahora va a seguir mi compañera Merche. Bueno, aparte de estos cambios en la normativa municipal, también nos gustaría que, si se pone en marcha este proyecto, pues se hicieran campañas de información y desarrollar un programa de prevención de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? A través de estas campañas de información. Sería informar y sensibilizar a la población mediante campañas educativas de lo que son los trastornos de la conducta alimentaria y de cuáles son los factores de riesgo. Por otra parte, pues estaría bien dar pautas para la detección temprana en escuelas, en comedores escolares, en clubes deportivos, es decir, en ámbitos donde se tiene contacto directo con la población infantil y adolescente, ¿no? Campañas para que las familias, por ejemplo, tengan pautas para la detección temprana, ¿no?, de estos trastornos. Pautas para padres, madres y familiares de niños, niñas y adolescentes. Sería muy bueno también que se intentara desarrollar en la población una mirada crítica hacia la publicidad. Estas campañas también irían dirigidas a promover la imagen de modelos corporales realistas y modelos corporales que fomenten la salud, que sean saludables. Campañas, o trabajo en torno a lo que es educar en el respeto hacia la diversidad corporal, evitar la promoción de conductas que puedan ser de riesgo para el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria, especialmente la promoción de dietas restrictivas y atípicas. Trabajar para conseguir promover la autoestima más allá del físico, no centrar la autoestima de las personas en el aspecto físico. Evitar la proyección y construcción de modelos asociados a la apariencia física, relacionado con lo anterior, y promover mensajes y contenidos sobre las mujeres no focalizados en la apariencia física. Y esto, como todos sabemos, pues ocurre. Consecuencias positivas y beneficiarios y beneficiarias de este proyecto que pedimos al ayuntamiento, que planteamos. Pues básicamente, resumiendo, reducir la incidencia de trastornos de la conducta alimentaria y mejorar el pronóstico y la evolución y la curación de los casos ya existentes, y a nivel más general fomentar una autoestima que no esté basada en el aspecto físico, lo cual beneficiaría a la población en su conjunto. Sería una población más contenta en general consigo misma, con su imagen corporal, con una mejor autoestima, con una mejor salud mental
y en definitiva pues un poco más feliz también. Y esto es lo que proponemos.